La sombra de una hermana. Mi hermana, Elena, siempre fue la radiante. Desde que éramos niñas, ella tenía una luz que atraía a todos a su alrededor. Su sonrisa era como un faro, guiando a los demás hacia ella. La luz del sol parecía seguirla, como si el universo mismo conspirara para mantenerla iluminada. En cada foto, en cada recuerdo, Elena siempre estaba en el centro, brillando. La risa se derramaba de sus labios como música, una melodía que llenaba cada rincón de nuestra casa. Su alegría era contagiosa, y no había un solo día en que no nos hiciera reír. Yo, por otro lado, era la callada, contenta con vivir en su sombra. Éramos cercanas, inseparables incluso. Aunque yo no tenía su brillo, me sentía completa a su lado. Ella era mi mejor amiga, mi confidente. Entonces llegó Diago a nuestras vidas, un torbellino de encanto y confianza. Desde el primer momento, supe que él sería importante para nosotras. Su presencia llenaba la habitación, y su risa era tan contagiosa como la de Elena. Se robó el corazón de Elena, se casó con ella bajo un cielo lleno de promesas. La boda fue un día perfecto, lleno de amor y esperanza. Todos estábamos felices, celebrando la unión de dos almas gemelas. Yo también lo quería, de alguna manera. No de la misma forma que Elena, pero había algo en él que me atraía. Tal vez era su confianza, o la forma en que hacía que todos se sintieran especiales. Era mi hermano, el hombre que completaba nuestra familia. Con él, todo parecía perfecto. Las cenas familiares, las risas compartidas, los momentos de felicidad. Todo encajaba. Nunca imaginé que se convertiría en el arquitecto de su destrucción. Poco a poco, las grietas comenzaron a aparecer. Las discusiones, las miradas de desconfianza, los secretos, todo lo que una vez fue hermoso, comenzó a desmoronarse. Elena intentó mantener la fachada, pero yo podía ver el dolor en sus ojos. Cada día, su luz se apagaba un poco más, y yo, impotente, solo podía observar cómo mi hermana se desvanecía en la sombra de su propio matrimonio. Al final, Elena decidió marcharse. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Ella necesitaba encontrar su luz de nuevo, lejos de la sombra de Diago, y aunque me dolió verla partir, sabía que era lo mejor para ella. Hoy, Elena está reconstruyendo su vida. Ha encontrado una nueva fuerza, una nueva luz, y aunque el camino ha sido difícil, sé que ella brillará una vez más fuerte que nunca. La chispa de la traición. Comenzó sutilmente, una mirada compartida, un roce prolongado. Era como si el aire entre nosotros se cargara de electricidad, una tensión palpable que ninguno de los dos podía ignorar. Cada encuentro, cada conversación, solo servía para intensificar esa chispa inicial. Diago empezó a notarme, no solo como la hermana de Elena, sino como mujer. Sus miradas se volvieron más largas, más profundas, como si estuviera tratando de descifrar cada uno de mis pensamientos y sentimientos. Sus ojos, esos ojos oscuros e intensos, tenían un nuevo tipo de hambre. Una hambre que no podía ser saciada con palabras o gestos simples. Era una necesidad que crecía con cada día que pasaba, una llama que se avivaba con cada encuentro furtivo. Nos atrajimos, un hilo invisible que se tensaba entre nosotros. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía una corriente que me recorría el cuerpo. Era como si el destino mismo nos estuviera empujando el uno hacia el otro, a pesar de las consecuencias. Una noche, impulsados por demasiado vino y un deseo imprudente, cruzamos la línea. Fue un momento de debilidad, pero también de una pasión que no habíamos experimentado antes. El vino había desinhibido nuestros miedos y dudas, dejando solo el deseo puro y crudo. La culpa fue inmediata, un sabor amargo en mi boca, pero rápidamente fue eclipsada por la emoción intoxicante de lo prohibido. Cada vez que pensaba en lo que habíamos hecho, una mezcla de arrepentimiento y excitación me invadía. Sabía que estaba mal, pero no podía evitar desear más. La traición había encendido una llama que no podía ser apagada fácilmente. Con el tiempo, la realidad de nuestras acciones comenzó a pesar sobre mí. Las miradas furtivas y los encuentros secretos se volvieron una carga. Cada vez que veía a Elena, sentía una punzada de culpa que me atravesaba el corazón. Pero a pesar de todo,
No podía detenerme. La chispa de la traición se había convertido en un fuego que consumía todo a su paso. Momentos robados, deseos prohibidos. Nuestro romance se convirtió en un torbellino de momentos robados y encuentros clandestinos. Nos encontrábamos en rincones escondidos de la ciudad, nuestra pasión un peligroso secreto que nos unía. Diago susurraba palabras de amor, palabras destinadas a mi hermana, pero encendían un fuego en mi alma. Sabía que estaba mal, una traición de la más profunda, pero estaba perdida en el laberinto de nuestro deseo. La culpa persistente. El peso de mi pecado se hacía más pesado con cada día que pasaba. Cada mañana, al despertar, sentía como si una losa invisible se posara sobre mi pecho, dificultando mi respiración. No podía escapar de la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que revelaría mi secreto al mundo. La risa de Elena se sentía como un cuchillo que se retorcía en mis entrañas. Cada carcajada suya era un recordatorio de la felicidad que yo había destruido con mis propias manos. No podía soportar verla tan despreocupada, tan ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Su felicidad, un recordatorio constante de mi traición. Cada vez que la veía sonreír, sentía una punzada de dolor en el corazón. Era como si su alegría fuera una burla cruel a mi sufrimiento. Me preguntaba si algún día podría perdonarme por lo que había hecho, si alguna vez podría encontrar la paz. Me atormentaban las pesadillas, mis sueños invadidos por imágenes de nuestra traición expuesta. En mis sueños, veía a Elena descubriendo la verdad, su rostro transformado por la ira y el dolor. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, incapaz de volver a dormir. El miedo al descubrimiento se convirtió en mi compañero constante, una sombra que no podía dejar atrás. Cada paso que daba, cada persona que me miraba, me hacía temer que mi secreto fuera revelado. Vivía en un estado de paranoia, siempre esperando el momento en que todo se desmoronaría. La verdad, como una herida infectada, finalmente salió a la luz. Elena encontró una carta de amor, sus palabras como veneno en la página, un testimonio de mi traición. El dolor en sus ojos, la agonía pura en su voz cuando me confrontó, quedará grabado para siempre en mi memoria. En ese momento, el mundo tal como lo conocía se derrumbó. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Elena, con el corazón roto y enfurecida, me desterró de su vida. Mis padres, con el rostro marcado por la decepción y el disgusto, luchaban por comprender la magnitud de mis acciones. Diago, consumido por su propia culpa y vergüenza, se refugió más en sí mismo, dejándome sola para enfrentar las consecuencias. Me convertí en una paria, excluida por mi familia, rechazada por amigos que alguna vez llenaron mis días de risas. El peso de mis acciones me oprimía, asfixiándome con culpa y arrepentimiento. La soledad se convirtió en mi única compañía, un recordatorio constante del amor que había destruido. Han pasado años, cada uno un paso lento y doloroso en el camino hacia la redención. He dedicado mi vida a expiar mis pecados, buscando el perdón en el silencio de mi propio corazón. Las cicatrices de mi traición permanecen, un recordatorio constante del poder devastador de mis acciones.